Muy buenas de nuevo a un vídeo sobre el AGD, el uso de la perilla y cómo desarrollar videojuegos para ZX Spectrum con el AGD. En primer lugar, dar respuesta a algunas de las preguntas que se plantean respecto al AGD. ¿Dónde se puede adquirir el AGD? El AGD es gratuito, evidentemente, no es código abierto, pero sí es gratuito y está en las versiones de Windows para 32 y 64 bits, para Macintosh, MacOS en versión 64 bits y para Linux versión consola en 32 y 64 bits. Está disponible en un drive que está puesto en las descripciones de estos vídeos de la serie sobre AGDeps Perilla. Tenéis ahí el drive y además dentro de la carpeta del drive, además de las diferentes versiones de estos sistemas, tenéis también una carpeta que se llama AGDeps Papers, donde hay una serie de documentos un poquito más específicos escritos sobre programación más avanzada en AGD, como es la creación de tablas, el diagrama de flujo, meter varios valores en una sola variable aprovechando los campos binarios, etcétera, etcétera. También hay que decir, he de decir, que el AGD Perilla, la perilla para el AGD, está en constante desarrollo. Ahora mismo estoy en la versión 1.3 alfa, con lo cual significa que sigo desarrollando, y hoy vamos a ver algunos de los elementos que he metido en esta última versión. De hecho, si veis aquí, hay un nuevo icono que ha aparecido en las herramientas junto a las que yo utilizo el 7up, el TILED, que se integran con la perilla y con el AGD. He añadido una herramienta más, ahí FXEdit, porque así como primero los sonidos se extraían en formato texto, y el editor de sonidos que tiene el AGD es bastante sencillo. Bueno, pues he conseguido integrarlo con el formato de este programa, de tal modo que vamos a poder editar los sonidos con el iFXedit de Shiru, y también vamos a poder después inyectar de nuevo los sonidos que creemos con este programa. Podemos inyectarlos de nuevo en nuestros juegos. Además es un interface bastante interactivo. Una cosa sobre los sprites que ha quedado pendiente. Los sprites pueden ser de 16x16 y de 16x24. Es decir, podemos tener sprites de 16 de ancho por 16 de alto, que sería lo normal. Recordemos que los objetos siempre son de 16x16. Pero también el AGD permite tener sprites de 16 píxeles de ancho por 24 píxeles de alto. ¿Cómo modificamos esto? Bueno, pues tenemos un problema importante con el AGD. Y uno de estos problemas es la cantidad de versiones, que las podemos ver aquí, que tiene el AGD. En primer lugar, tenemos la versión 4.6, tenemos la versión 4.7 y además con un pequeño parche que no modifica más que el manejo y un pequeño bug que le introduje yo, este parche. Y después tenemos la versión 4.8, que sería la actual. Me refiero al AGD que está estandarizado, por así decir, el que es oficial y programado por Jonathan Caldwell, o como se diga. Después tenemos la 4.7x de Alan Turing, que esto es un jaleo de versiones, porque en la descarga que tiene actualmente en su página tenemos la 4.7x 4beta-G, la 4 beta GC, la 4 beta GD, la 4H, la 4I, la 4IA, B, C... Bueno, es un jaleo, hasta la 4J. Es un jaleo. Yo he intentado mantener la compatibilidad de las cosas hasta donde se pueden mantener, porque cada una de estas versiones modifica punteros, modifica situación de la memoria, y tampoco podía hacer una perilla que asumiera absolutamente todo, porque con tantas versiones era imposible. Así que la perilla funciona con la 4.6, la 4.7 y la 4.8 de Jonathan Caldwell y algunas versiones de la 4.7x. Si se prueban cosas de la perilla sobre la 4.7x en cualquiera de sus subversiones y fallan, le pedís cuentas a Alan Turing, que es el que ha montado todo este jaleo. Evidentemente yo estoy trabajando sobre las versiones oficiales de Jonathan Caldwell, o como se diga. Por otra parte, Jonathan hizo una versión de AGDNES, una 01 que se envió, que se tuvo que recompilar, etcétera, etcétera, y actualmente está trabajando sobre la 078 de la multiplataforma. La multiplataforma es otro sistema. Lo que sí voy a intentar, una vez que esté afinado la perilla con la 4.6, 4.7 y 4.8, es que todo lo que hemos hecho hasta ahora con la perilla, además de poderlo inyectar en un archivo .sna, podamos generar un .agd, que es lo que compila realmente
la suite de cada uno de estos sistemas. Entonces, si abrimos la suite de ZX, tenemos el AGD y tenemos este compilador. Bueno, pues este compilador compila un formato de archivo. Ese formato de archivo yo lo voy a poder generar en cuanto esté todo esto más matizado con la perilla. Con lo cual, todo lo que estamos haciendo ahora con la perilla, una vez que terminemos de aprender a utilizarlo con el TILED, con el 7up, con el IFX Edit, lo vamos a poder generar en el formato que utiliza el Multiplatform AGD, que es, digamos, la versión más actual que hay de AGD. Bueno, vamos al lío de cómo podemos cambiar el tamaño de los sprites. He introducido todo esto porque no lo podemos hacer desde la perilla, el cambio del tamaño de los sprites. Necesariamente lo tenemos que hacer desde dentro de la AGD, precisamente por todas las versiones y subversiones que existen de la AGD. Bueno, entramos en Miscellaneous con la I y aquí es donde tenemos el parámetro que nos dice el tamaño del sprite, la altura del sprite. Aquí lo cambiamos con la H, le decimos que sí. En este momento se han cambiado un montón de fragmentos del motor y aquí es donde tendríamos que hacer un save del snapshot. Grabaríamos el snapshot y tal y como lo teníamos antes. ¿Qué va a ocurrir en este momento? Que si yo intento inyectar los sprites que tenía aquí del otro día, resulta que estos sprites, vamos a abrir el PNG para verlo, resulta que estos sprites son de 16 x 16. La solución sería ampliar el PNG, importar el PNG con el 7up y convertirlos en sprites de 16 x 24. Vamos a hacer un ejemplo, con lo cual podríamos abrir el PNG, lo vamos a abrir con el editor del Paint. Aquí cambiaríamos el tamaño a 16 x 24, grabaríamos el PNG y el PNG lo importaríamos del 7up para después guardarlo aquí. Ojo, porque perdemos los frames. Si queremos conservar los frames, tendríamos que exportar cada uno de los frames como un PNG, cambiar las dimensiones, etcétera, etcétera. Todo esto ya sabéis que el 7up no permite cambiar el tamaño de lo que ya tenemos definido. Y una vez que hemos definido el sprite de unas dimensiones, no podemos modificar esas dimensiones después. Bueno, es una limitación que tiene el 7up. Una vez que ya tenemos esto cambiado en el snapshot, podríamos en cualquier momento volver a dejar el snapshot como le teníamos anteriormente. Voy a cambiar ahora de nuevo para dejarlo a 16 x 16. Y la perilla lo que sí cambia es la distancia de colisión. Sí cambia también si los efectos de sonido AY están activados o desactivados. Y otra cosa que no, y también si el orden de los sprites está activado o desactivado. Una cosa que no cambia la perilla tampoco es la especialización. El motor tiene tres formas de trabajar: como partículas, como efectos y como adventure. Como partículas, dota de una serie de rutinas que permiten salir como una especie de pequeños píxeles, como si fuesen partículas que emanan del sprite. Como efectos, pues tenemos poder imprimir con una fuente de doble alto, hacer scroll de un banner, hacer los fade out, hacer fade en las pantallas. Y como aventura, nos permite que si nosotros cambiamos un bloque en una pantalla, salimos de la pantalla y volvemos a esa pantalla, el cambio de bloque se mantiene. Bueno, son diferentes modos de trabajar que tiene el motor. Todo esto está perfectamente explicado en el manual de las versiones de AGD. Veamos una nueva característica que he añadido a la perilla. Y es que ahora cuando editamos el info AGD, lo editamos con el Notepad, es un JSON, recordad, tenemos las teclas, con lo cual podemos añadir aquí las teclas, la definición de teclas que queramos. Si alguna tecla no estuviese definida, la podemos marcar así, con un asterisco o con un underscore. Si queremos el retorno de carro, utilizar el enter como tecla, ponemos el guión. Y para todas las demás teclas, componerlo, bueno, pues aquí tenemos OPQA, podemos poner la M, y la tecla 6 y la tecla 7, pues para no estar definidas las podemos poner con un asterisco sin ningún problema. Aquí también podemos editar la tabla de salto, que también se guarda dentro del archivo. Ya habíamos visto dónde marcar el top y el left de la altura de la pantalla, donde se sitúa el área de juego. Aquí tenemos la distancia de colisión, si los sprites van ordenados o no, y lo mismo para los efectos AY. Aquí con cambiar a off, la perilla lo dejaría metido, inyectado como debe estar dentro del snapshot. Guardaríamos y ahora ya podríamos inyectar este archivo de info con la perilla.
Una vez que lo tenemos, vamos a meter el archivo, hacemos por secciones de la I, marcamos el tacto rectal, marcamos el directorio, en este caso vamos a marcarlo con el archivo, y en el blank.sna. Ahora simplemente hemos cambiado el teclado, pero vamos a modificar, por ejemplo, que la rutina de ordenamiento de sprites no funcione. La ponemos en off, guardamos y volvemos a inyectar como acabamos de hacer. Se ha vuelto a inyectar y lanzamos el start del blank.sna. Y una vez que lo abrimos, si ahora vamos a Miscellaneous, veremos que el orden de sprites está marcado como off. Bien, una de las cosas que también a partir de ahora está funcionando en la perilla es que se puede inyectar también el mapa. Es decir, el archivo que tenemos como map.txt lo podemos abrir y editar. Para marcar una pantalla que queramos que sea la de inicio, basta con poner un asterisco delante. Ahora tenemos marcada esta. Bueno, pues vamos a marcar, por ejemplo, y podemos meter todos los espacios que queramos para que queden centrados los números de las pantallas, de tal modo que nos hagamos una idea de cómo es el mapa. Pues si ahora quiero empezar aquí en la 0, por ejemplo, con poner aquí el asterisco, ya empezaría en la 0. Guardamos y vamos a hacer un cambio para que veamos, por ejemplo, esto que era la almena, vamos a ponerla aquí debajo y el 12 la vamos a poner arriba. Guardamos y ahora hacemos la inyección del mapa. Si ahora miramos en el mapa, pues veremos que ahora tenemos aquí el 12 y el 11, la almena se ha bajado y habíamos puesto como pantalla de inicio creo que la 0, con lo cual si ahora damos a la X, esa va a ser la pantalla en la que empezamos efectivamente. Vamos a modificar también algunas de los sonidos, lo voy a mostrar ahora, pero antes de ello quiero terminar con una cosa que he implementado, que es experimental de momento, y es que cada vez que hacemos un tacto o un enema, nos crea un archivo que se llama PRJ. Donde tengamos el archivo SNA, nos crea un archivo que se llama PRJ. Este archivo es un proyecto para el Notepad++. Aquí en Vista tenemos la posibilidad de proyecto, tenemos 3 paneles de proyecto, podemos abrir un panel y ahora aquí podemos abrir el área de trabajo y abrimos ese PRJ que nos ha creado. Entonces nos vamos a donde tenemos el proyecto, el PRJ, lo abrimos y lo que nos muestra es el nombre y los archivos que hasta ahora hemos toqueteado, con lo cual con pinchar aquí con doble clic ya vamos inmediatamente a estos archivos en los que estamos trabajando, tanto cuando hacemos el enema como cuando hacemos el tacto rectal. Si en algún momento lo tenemos ya aquí precargado, podemos recargar este área de trabajo, con lo cual nos actualizaría toda esta lista. Que nos cree una carpeta aquí no significa que haya creado una carpeta en el disco duro. Esta es una peculiaridad que a mí me gusta mucho que tiene el Notepad. Es decir, aquí tenemos todos los archivos seguidos, pero aquí en el proyecto nos los va a ir agrupando por lo que cada uno de esos archivos es. Bueno, y vamos a ver ahora cómo funciona el tema de los sonidos. Cerramos aquí y vamos ahora, hacemos una extracción de los sonidos para que nos los genere bien. Entonces vamos a decirle que es la sección F, que son los sonidos. Vamos a hacer el enema solo de esa sección y lo hacemos desde el archivo SNA. Bien, una vez que ya tenemos sacados los sonidos, vamos a cerrar esta carpeta, nos mantenemos aquí con la perilla. Aquí en blank tenemos F-Sounds y ahora la extensión es AFB, un banco de AIFX. Entonces abrimos el AIFX y desde aquí le decimos que queremos cargar un banco. Cargamos un banco y aquí tenemos el banco que nos ha creado, de la perilla el banco. Vale. Aquí tenemos ahora 3 sonidos. Sonido 0, sonido 1, sonido 2. Según tenemos el sonido 0, sonaría tal que así. Ahora vamos a subir al sonido 2, que suena así. Y el sonido 3, que suena tal que así. Bueno, pues este es el banco que tenemos en el AGD. Veamos a ver
¿qué tal de fiel tenemos el tema conseguido? Bueno, pues nos vamos aquí a los sonidos, nos vamos al sonido 0 que suena tal que así, y así suena con el editor. Ahora nos vamos al siguiente sonido que suena así, y aquí tenemos cómo suena en el editor. Y ahora nos vamos al siguiente sonido que suena así, y veamos aquí el tercer sonido cómo suena en el editor. Bueno, explicación. El AGD, los sonidos tienen 10 pasos, 10 tics. Aquí, en el iFX Sound Editor de Siru, si nos fijamos, están contados en hexadecimal, realmente tiene 20 pasos. ¿Qué ocurre? Que en el AGD se envía un tic de estos 25 tics por segundo, mientras que aquí se mandarían 50 tics por segundo. Por tanto, lo que se hace es repetir el mismo dato 2 veces. Es decir, cada una de estas filas aquí se representan como 2. Si queremos nosotros crear un efecto nuevo, creamos un nuevo efecto aquí. En el banco añadimos un nuevo efecto, le podemos poner el nombre que nos dé la gana, sonido 4, y ahora ya pues podemos aquí marcar, bueno, pues con la lista de periodo, vamos a marcar aquí la lista de volúmenes hasta el 13, que es lo que podríamos en hexadecimal. Vamos a hacer aquí una decaída. Esto ahora mismo no suena porque no están activados los tonos, pero si hacíamos tonos esto haría así. Incluso, bueno, pues podríamos hacer una cosa más tal que así. Podemos mantener un poquito más toda esta curva. Y aquí es donde marcamos los valores del ruido. Y aquí es donde activamos o desactivamos si queremos ruido en cada uno de estos tics. Vamos a hacer ahora una crecida así. ¿Cómo conseguimos en este momento que este sonido lo podamos pasar al AGD y suene más o menos parecido? Pues tendríamos que repetir cada una de las filas en la siguiente. Es decir, aquí tendríamos el mismo valor para que aquí ahora mismo sonoramente pues más o menos sea parecido. Cambia un poquito, pero pensad que después la perilla lo que va a hacer es no coger todas las filas, sino meter las impares. O sea, nos mete esta primera, la tercera, la cuarta, etcétera. Perdón, la primera, la tercera, la quinta, etcétera. Así, y ahora tendríamos aquí. Y ahora tenemos que igualar aquí estos valores también de volumen. Bueno, pues eso estarían. Y también los valores de ruido, para que sean más o menos parejos. Y ahora, aunque antes hemos hecho un sonido que quizás sonaba de un modo muy específico, con unos matices X, pues ahora al igualar estos de 2 en 2 tics, pues modifica un poquito el sonido. Pero bueno, básicamente sigue siendo el mismo sonido. Esto lo guardamos ya como banco. Lo podemos guardar con nombres o sin nombres, es indiferente, porque la perilla detecta que están los nombres introducidos y entonces los omite a la hora de meter en el AGD. Y ahora directamente, pues como hemos venido haciendo con la perilla otras veces, en lugar de hacer el enema, ahora lo que hacemos es el tacto rectal para meter los sonidos. Se lo metemos del directorio donde tenemos el proyecto. Y como le hemos dicho que es la F, pues lo que nos va a meter efectivamente son los efectos. Si ahora iniciamos el proyecto con la perilla, pues ya la tendríamos aquí. Si nos vamos a efectos de sonido, tenemos el 0, tenemos el 1, tenemos el 2 y ahora tendríamos el 3, que es el que hemos creado y que suena así. Bueno, pues hasta aquí la perilla y todo el tema de sonido de hoy. Espero que os vaya gustando todos estos pequeños avances y próximamente veremos pues cómo funciona realmente los eventos, cómo es el diagrama de flujo y cómo se gestionan también, bueno, pues nuevos diseños a partir de PNGs y de tilesets más grandes que los bloques de 8×8. Hasta pronto.